Parte 1 de 2, parte 8. La entrada sobrenatural del Mesías al mundo. En el capítulo anterior vimos cómo Dios no solo reveló la identidad y la misión del Mesías, sino también el tiempo aproximado de su aparición mediante la profecía de la semana 70 de Daniel. La esperanza mesiánica dejó de ser una expectativa indefinida para situarse dentro de un periodo concreto de la historia. Sin embargo, una pregunta todavía permanece abierta. ¿Cómo entraría al mundo una persona con una identidad tan extraordinaria? Si el Mesías es el descendiente prometido desde Génesis, el heredero del trono de David, el Rey eterno, el profeta semejante a Moisés, el sacerdote según el orden de Melquisedec, y el siervo que cargará el pecado de muchos. Pregunta: ¿su nacimiento ocurriría simplemente como el de cualquier otro hombre? Los profetas responden esta pregunta de forma progresiva. Al igual que ocurrió con la genealogía, la misión y el tiempo de su aparición, Dios no reveló todos los detalles en un solo momento. Cada nueva profecía añadió una pieza más al retrato del Mesías, hasta mostrar que incluso su entrada al mundo formaba parte del plan redentor anunciado desde el principio. La señal dada a la casa de David. La primera revelación importante aparece en Isaías 7. El contexto histórico resulta fundamental para comprender la profecía. Judá atraviesa una grave crisis política. El rey Acaz teme una invasión y considera buscar ayuda en potencias extranjeras en lugar de confiar en Dios. En medio de esa situación, el Señor envía a Isaías para asegurarle que la casa de David no será destruida y que sus enemigos no lograrán su propósito. Como confirmación de esta promesa, Dios ofrece una señal extraordinaria. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. La invitación demuestra que Dios no limita la naturaleza de la señal. Puede proceder de la tierra o del cielo. Puede ser tan extraordinaria como resulte necesaria para confirmar la veracidad de su palabra. Sin embargo, Acaz rehúsa pedirla. Ante esa negativa ocurre un cambio que muchas veces pasa desapercibido. Isaías deja de dirigirse únicamente al rey y declara: Oíd ahora, casa de David. Este cambio modifica el alcance de toda la profecía. Hasta este momento el mensaje estaba dirigido a Acaz. A partir de aquí, el destinatario pasa a ser la casa de David, es decir, la dinastía mediante la cual Dios había prometido levantar al Rey eterno. Este detalle conecta directamente con el pacto estudiado en el capítulo 3. La promesa ya no pertenece únicamente al contexto inmediato del rey Acaz, pasa a formar parte del desarrollo de la esperanza mesiánica. Por eso Isaías continúa diciendo: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El pronombre aparece en plural. La señal no es dada únicamente a un individuo, sino a toda la casa de David. Esto explica por qué la profecía trasciende la crisis política del momento y proyecta la mirada hacia el cumplimiento futuro de la promesa mesiánica. ¿Por qué Dios la llama una señal? Solo después de establecer este contexto aparece la declaración central del pasaje. He aquí que la Alma concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Con frecuencia el debate gira exclusivamente alrededor del significado de la palabra alma. Sin embargo, antes de discutir el significado del término, existe una pregunta más importante. ¿Por qué Dios presenta este nacimiento como una señal? En el Tanaj, una señal no describe un acontecimiento común.
Se trata de una señal destinada a preservar la esperanza del rey prometido, cuya dinastía Dios había jurado mantener para siempre. El significado de Alma dentro del Tanaj. La palabra utilizada por Isaías es Alma. Para comprender su significado resulta necesario observar cómo la emplea el propio Tanaj. En Génesis 24, Rebeca es presentada primero como una joven a la que ningún varón había conocido. Poco después, esa misma joven es denominada Alma. En Éxodo 2, el término se utiliza para describir a Miriam. También aparece en los Salmos y en Cantares. Especialmente significativo resulta Cantares 6:8. 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas Alamot sin número. Aquí las Alamot aparecen diferenciadas tanto de las reinas como de las concubinas. No pertenecen al grupo de mujeres casadas, constituyen una categoría diferente. Al reunir todas las apariciones del término dentro del Tanaj, puede observarse un patrón constante. Nunca se utiliza claramente para describir a una mujer casada. Nunca aparece identificando a una madre. Siempre señala hacia una joven en edad de contraer matrimonio. Este uso armoniza con la cultura israelita, donde una joven soltera era normalmente considerada virgen hasta el matrimonio. Por ello, el centro del debate no consiste únicamente en la definición léxica de la palabra, sino en comprender el propósito de la señal anunciada por Dios. La cuestión fundamental sigue siendo la misma. ¿Qué hace que este nacimiento sea una señal para la casa de David? ¿Es Emanuel el hijo de Isaías? Algunos intérpretes sostienen que la profecía encuentra su cumplimiento completo en el hijo nacido posteriormente del profeta Isaías. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto muestra diferencias importantes. Isaías 8 afirma: "Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo". Aquí, la descripción ha cambiado. La mujer ya no es llamada Alma, ahora es identificada como la profetisa, es decir, la esposa del propio Isaías. Además, la concepción ocurre dentro de un matrimonio ya establecido. Las diferencias continúan cuando se observan los nombres de ambos niños. En Isaías 7, el niño recibe el nombre de Emanuel. En Isaías 8, el hijo del profeta recibe el nombre de Maher, Salal, Hasbaz. Los nombres son distintos. El significado también es distinto. Y sobre todo, su función dentro de la profecía es diferente. Maher, Salal, Hasbaz constituye una señal inmediata relacionada con los acontecimientos contemporáneos al ministerio de Isaías. Emanuel, por el contrario, permanece unido a la casa de David y al desarrollo de la esperanza mesiánica. Por esta razón, el propio texto no obliga a identificar ambos niños como una misma persona. Al contrario, las diferencias muestran que cumplen funciones distintas dentro de la revelación. Isaías presenta primero una señal que proyecta la esperanza hacia el futuro de la casa de David y, posteriormente, otra señal relacionada con la situación inmediata de su generación. De esta manera, la profecía mantiene abierta la expectativa acerca del nacimiento del Mesías, mientras confirma también el mensaje dirigido a los contemporáneos del profeta.